Bueno, por lo que respecta al tema de la fe, hay algo que querría mencionar. Mirad cómo aquí en Romanos 1:17 se afirma. Y en el Evangelio es en donde se nos ha revelado la justicia, que viene de Dios, la cual nace de la fe y se perfecciona en la fe. Según aquello que está escrito, el justo vive por la fe. Esto querría yo referirlo y compararlo con lo que se menciona en Hebreos 11, que es precisamente que la convicción, o sea, la fe, es la convicción acerca de las cosas que no se ven. Yo querría sobre este tema que profundicemos un poco en lo que seguramente sería la capacidad a la que llegarían los primeros autores cristianos y lo que entenderían por lo que no se ve. Vamos a ver todo el alcance que tiene el concepto de lo que no se ve. ¿A qué puede referir lo que no se ve? Porque podríamos pensar en un primer momento que lo que no se percibe se entendería como ángeles, potestades, principados, en general la divinidad, y todo aquello es lo que entraría dentro del ámbito de lo imperceptible y que es lo que exige de fe. Ahora bien, desde un marco positivista y empírico, podríamos entender lo que no se ve en general como todo aquello que no entra justamente dentro de lo empírico. Podríamos entender lo que no se ve en general como todo lo que no es empírico, como todo lo que no es corroborable ni verificable por la experiencia empírica, que no se presenta como un hecho efectivo y positivo, quiero decir. En este sentido, cualquier prescripción moral que alegue el cristianismo, cualquier mandamiento, cualquier sentido de la moral, cualquier, en general, el constructo entero del cristianismo. No sería por sí mismo verificable, porque nada de ello entra dentro de los estándares positivistas, o sea, no se puede verificar. Cuando se dice, cuando se hace cualquier mandamiento del tipo no harás tal cosa, no puedes verificar la realidad de ello. En general, ninguna prescripción moral puede comprobarse en la experiencia. Del mismo modo sucede con la divinidad, las características de la divinidad, con el concepto del Mesías, con el concepto de profeta. Nada de ello tiene su correspondencia empírica que nosotros podamos ir ahí y comprobarla. O sea, los cristianos de su tiempo, yo no dudo de que tenían conciencia de esto, lo comprendían y de hecho seguramente mejor que muchos de nosotros los cristianos actuales, ¿no? Pero es que cuando se está afirmando que no es verificable, se está moviendo todo lo que compete al cristianismo, se está moviendo todo al ámbito de la convención, al ámbito de lo arbitrario, pero no arbitrario en un sentido de aleatorio, sino arbitrario en un sentido de que se estipula que sea de un cierto modo. Y aquí es cuando esto se relaciona con la noción que tiene Santo Tomás de Fe, que la relaciona directamente con el concepto de voluntad. Es la firme adhesión de la voluntad a una serie de pautas y de creencias. No es en ese sentido una mera convicción que nosotros podamos tener de algo que se funda directamente en la experiencia, lo cual realmente no hay debate en ello sobre la convicción que se pueda tener. Yo no puedo entrar en debate o tratar de creer en la botella que tengo aquí delante, porque es un hecho. No hay ahí lugar a deliberación. En este sentido, el cristianismo ha entendido esto muchísimo mejor que muchas ideologías. Las ideologías prescriben, hacen prescripciones morales, pero tratan de fundamentarlas en la experiencia empírica, lo cual no es posible. Lo único que es posible es eh, estipular convencionalmente una serie de pautas, una serie de criterios y aceptarlos. Porque en general cualquier constructo ideológico siempre va a ser convencional. Lo que no es convencional es lo empírico. Esto es un hecho, todo es fáctico. Pero todo lo que se aleje de eso, los cristianos de los primeros tiempos ya entendieron que está sujeto a la convencionalidad. O sea, se decide. Yo podría comprender de todos modos que esta es una opinión un poco heterodoxa, en tanto que estoy haciendo esta interpretación a partir de un marco epistémico concreto, epistemológico, que sería el marco positivista precisamente. Yo opino que la experiencia humana se diferencia en dos dimensiones. Por un lado, todo lo que refiere
la experiencia directamente verificable, que es lo empírico, de lo cual no hay duda. Lo único que se puede hacer es una descripción lo más exhaustiva y precisa posible de lo que es empírico. Y eso es lo que compete a la ciencia. Por otro lado, hay discursos que salen de ese marco, salen del marco empírico, que nosotros no podemos directamente... O sea, hay cosas que nosotros podemos enunciar, discursos, que no están relacionados ni se vinculan directamente con nada que esté sucediendo en el mundo. O sea, hay cosas que no suceden en el mundo y que nosotros afirmamos y que nosotros defendemos, de hecho, también. Y eso ya no compete a la ciencia. La ciencia ahí no puede entrar. O lo que viene siendo, en general, o podemos girar el condicional. Todo lo que nosotros podemos, todo lo que nosotros afirmemos, ciñéndonos solamente a la descripción objetiva de los hechos, que es más difícil de lo que parece, no es tan fácil hacer esto. Es muy fácil generar hipóstasis y confundir parte de la realidad con introducir cosas en la realidad que realmente no están sucediendo. Ahí es donde entra el escepticismo como un momento muy importante. Ser escéptico con que, y el método empírico, es ser escéptico con que si lo que realmente estamos diciendo sobre el mundo lo estamos percibiendo por nuestros sentidos, o sea, se nos está apareciendo como fenómeno, o es algo que estamos nosotros introduciendo en el mundo. Esto es algo que hay que tratar de discernirlo. Pero entonces se diferencian estas dos dimensiones, ¿no? La empírica y luego todo lo demás es un constructo de interpretación que nosotros podemos hacer sobre ello, sobre justamente la ciencia. Pero como se ha dicho, se puede hacer el giro del condicional. Todo aquello que se nos presente como un estricto fenómeno a la conciencia, o sea, es decir, mera experiencia empírica, todo aquello es susceptible de convertirse en un discurso científico. Ahora bien, en el caso de que algo se aleje de ese tipo de discursos, es cuando ya entramos en el terreno de lo convencional y ahí no hay ley, no hay nada que defina obligatoriamente qué es lo que se puede decir y qué es lo que no. Y esto sobre todo compete a la filosofía, a la religión, a la ética, a las prescripciones de valores, a la moral. No hay nada en el mundo que sea en sí, o no hay nada en el mundo que en sí contenga el valor, el bien, el mal, la prohibición, la permisividad. Nada de esto está en el mundo. Todo esto nosotros lo construimos. Lo construimos y luego lo introducimos en el discurso y vivimos acorde a ello. El cristiano primitivo antiguo sabe esto. O al menos esta es mi opinión. El cristiano antiguo sabe esto. A lo mejor será una opinión que no todos compartirán. Esto ya lo dejo a criterio de ustedes. Pero en el momento en el que se afirma que la fe es la creencia o la convicción en aquello que no se ve, se está desligando la fe del marco de lo verificable. Se está introduciendo la fe en el marco de lo imperceptible, de lo que no compete a la experiencia empírica. Entonces, si no compete a la experiencia empírica, ¿por qué vamos a rompernos la cabeza a través del argumento cosmológico, el argumento teleológico, todo este tipo de argumentaciones? Esta es lo que yo creo que es la falacia o el error en el que caen tanto los argumentos de los teólogos, o más bien de los que están a favor de la existencia de Dios, como de los que están en contra, de los ateos, ¿no? No es que yo ahora mismo me esté posicionando en un lado o en el otro, pero la cuestión es que la fe como el conjunto, la fe en el momento en el que representa el conjunto doctrinal del cristianismo, la totalidad del sistema, está ya mismo, se está explicitando en la escritura que no depende de nada verificable en el mundo. Entonces, todo este tipo de discursos acerca de no, la existencia de Dios es real porque esto ha sucedido en el mundo. Y esto es lo que está, o el universo ha sido creado de tal modo. O por el otro lado, el argumento contrario, no, el cristianismo no es real por esta argumentación que lo está negando. Y siempre la referencia que tienen es de algo que está sucediendo en el mundo. Pero nada que suceda en el mundo tiene que ver con la fe, ni con la elección de la fe, en tanto que se está afirmando. La fe no es algo que dependa de lo verificable, la convicción de aquello que no se ve.
Juntamente lo mismo, la firme adhesión a la voluntad de una serie de creencias, justamente en este caso de cosas que no se ven, prescripciones morales, sistemas legales, en el fondo, porque el cristianismo es una especie de sistema legal. Y como se ha dicho, este es un error en el que caen muchísimas ideologías, tanto contemporáneas como en general las que ha podido haber durante toda la historia de la humanidad, en las que de las que precisamente el cristianismo yo creo que es consciente y no cae en este error. Entonces nosotros podríamos pensar que esta salida del marco positivista, esta idea de fundamentar una doctrina no en algo verificable, no en algo empírico, sino en la fe, sería un error en absoluto. No es en absoluto un error. Es de hecho de una ilustración muy grande poder justamente caer en cuenta de esto. En el momento en el que se dice que el cristianismo está fundado en la fe, son conscientes los apóstoles de que es lo único legítimo en lo que se puede fundamentar este sistema. ¿Cuántas ideologías conocemos que fundan su prescripción moral, es decir, aquello que alegan que es lo correcto, que es lo incorrecto, y cómo se debe proceder, en base a ciencia, en base a supuesta ciencia o lo supuestamente verificable? La cuestión es precisamente que este salto es inválido. No es tanto porque lo que digan sea más o menos correcto moralmente, no estoy entrando precisamente en eso. No estoy entrando en que lo que afirme una ideología sea o no incorrecto, si sea más o menos justo o prudente, o si incluso si lo que se esté afirmando respecto a la experiencia sea cierto. No lo dudo. Esto es muy probable que se refieran a cosas muy ciertas. El error está en el salto. Está en el salto, es en inferir prescripciones morales a partir de lo empírico. No se puede hacer este salto. Es una falacia, es algo inválido. Porque en la realidad, en el fenómeno, no hay contenido, nada que tenga que ver con la moral. Esto es algo que no puedes hallarlo en el mundo. No vas a encontrar nada así en el mundo. La ética no es algo que tú puedas descubrir científicamente en la realidad. De hecho, como dijo Wittgenstein, ética y estética son lo mismo. De lo único de lo que se puede hablar es de que ante ciertos actos, ciertas experiencias y hechos que nos suceden en el mundo, tenemos una serie de sensaciones. Aquí estoy utilizando estética en el sentido que creo que es el sentido alemán, que se utilizaba ya en Baumgarten, que es más especie de epistemología menor, en el que lo que se hace es analizar cómo las sensaciones son estimuladas a través de distintas experiencias. Es una especie de fenomenología, diría yo, en tanto que estudia tal y como los fenómenos aparecen a la conciencia. Entonces, la estética en este sentido la entendemos como esta serie de sensaciones que se nos aparecen. Es a partir de ahí que se construyen los sistemas éticos. Es decir, en el momento en el que se universaliza el patrón de que a todo el mundo le resulta muy desagradable ver una masacre, posiblemente, se universaliza éticamente eso. Pero está fundado justamente en una experiencia estética, sensorial. Eso es lo positivo, eso es lo empírico. O positivo en el sentido de que es un hecho efectivo en el mundo. Aquí es precisamente donde entra el tema del justnaturalismo, que está también implícito en San Pablo, está implícito en Romanos, ¿no? Que es lo que alega especialmente a los griegos, porque el justnaturalismo estaba primero en los griegos, pero el cristianismo tiene tácitamente un marco justnaturalista, es decir, el orden moral que hay en el mundo está inscrito en el ser humano también. El que Dios ha instaurado en el mundo está de algún modo grabado en nuestros corazones y nosotros podemos descubrirlo. Necesaria la revelación para acabar de confirmar el conjunto ético, ¿no? Pero la ley moral se descubre. Ahora bien, esto será una interpretación que también podrá no ser compartida por algunos. Yo no considero que el cristianismo sea un sistema ético. El cristianismo no tiene ética. Y ahora se dirá,
¿Esto a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe? En definitiva, el cristianismo es un sistema concluido cuando se nos presenta a nosotros, especialmente a nosotros, a día de hoy, y ya desde hace siglos. Se nos presenta como concluido a través de la revelación. No hay deliberación posible después de eso. Obviamente sí, se estudia el tema, se profundiza en ello y se sigue avanzando en ello. Pero ya hay una serie de pautas que están establecidas. Entonces, toda disciplina ética que se nos presente, deontología, utilitarismo, ética de la virtud, siempre se está refiriendo a un método, a un proceso, a una mediación, a algo que está en un proceso para llegar a algo, a una conclusión. El sentido último o el desarrollo último que tiene que tener cualquier sistema ético es acabar en un marco legislativo. Esto a lo mejor no será compartido por algunos. Querrán regocijarse en la mera deliberación ética, pero sin llegar a concluir nada ni concluir ninguna ley positiva. Pero precisamente el cristianismo es un gran conjunto de leyes positivas, especialmente en los mandamientos, pero las bienaventuranzas y en general todas las prescripciones que hay en el Nuevo Testamento, en la Escritura, son prescripciones definidas. Es decir, se parecen más a un marco legislativo, aunque no sea para gestionar estados, obviamente, aunque no sea un marco referido a temas políticos en ese sentido, sino más bien existenciales. Pero la prescripción está clara. No muestra un sistema de deliberación o un método para, a partir de ese método, tú luego extraer conclusiones y que tú tienes que aplicar ese método en las situaciones en las que te encuentras en el mundo. Esto no es lo que se propone. Como podría hacer lo que comento, una ética deontológica te da una serie de pautas acerca de cómo tienes que saber cómo proceder en cierto momento, qué método tienes que aplicar. Aquí no hay ningún método a considerar. Pero esto es precisamente otra vez lo correcto, es justamente lo adecuado, porque significa que en este sentido ya está concluida la deliberación ética. No hay que deliberar más. Yo no tengo por qué deliberar si es justo o no juzgar al prójimo, porque ya está claro, ha sido elevado al rango de ley, que es justamente la finalidad que debe de tener la ética, que es elevarse al rango de ley, y una vez que está descubierta la ley, se queda fijada ahí. Por eso mismo, muchas dimensiones de la filosofía, si es solamente por la función que tienen, deben ser descartadas una vez que han sido aprovechadas correctamente. ¿Cuál es el sentido de versarse en la ética si hemos ya llegado a una serie de conclusiones que es precisamente el fin último que tiene que tener la deliberación ética, que es llegar a una serie de leyes positivas, que justamente en el cristianismo se nos son presentadas? Y esto lo mismo sucede con la epistemología. Hay marcos, o sea, una vez que llegamos a un marco epistemológico que consideramos el idóneo, el adecuado, y que consideramos que ya hemos acertado, ¿qué necesidad hay precisamente de seguir deliberando acerca de los límites del conocimiento, su alcance y todo esto? Ya hemos llegado al marco epistemológico.